el teu comerç de proximitat. Menjar casolans, postres fets a mà, pollastres alats, menjar per emportar, especialistes en la cuina portuguesa. Banuza, obert divendres de 10 a 15:30, dissabtes i diumenges de 10 a 16 hores. Banuza, pollastres i menjar per emportar. A plaça Catalunya 27 Baixos. Telèfon 93 015 42 93 o bé al 67 53 72 199. Banuza, pollastres i menjar per emportar. Una semana más, Sports La Veu con la entrevista de la semana y hoy tenemos a Jonathan Ferrer López. Hola Jonathan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Tenemos también a nuestro compañero David Lloveras. Buen día, David. Buenas. Bueno, Jonathan, es psicólogo deportivo, integrante de la coordinación de la Unión Deportiva Cirera. Fuiste jugador durante 13 años, entrenador durante 9. Graduado en psicología. Así es. Máster en psicología del deporte. Exacto. Y bueno, pues gracias al club, a la Unión Deportiva de Cirera hace 5 años. Explícanos un poquito el proceso cuando llegaste. Vale, pues yo llegué en primer lugar como entrenador, gracias a gente que conocí allí, pues contactaron conmigo para que me incorporara como entrenador y yo en ese momento estaba ya finalizando mis estudios del grado de psicología. Entonces estuve 2 años como entrenador y el segundo año empecé a cursar el máster. Me imposibilitaba un poco realizar las 2 tareas porque el máster era por la tarde, los entrenamientos también, entonces empecé a faltar un poco y al finalizar esa temporada yo presento mi dimisión al director deportivo, a Chaco, porque pues no podía realizar bien mi función de entrenador por incompatibilidad horaria. Y entonces él me ofreció la contraoferta que fue incorporarme a la coordinación deportiva como psicólogo deportivo, ya que estaba a punto de finalizar mis estudios de máster. Y bueno, pues dentro de la coordinación deportiva pues hay más flexibilidad horaria para poder acabar los últimos meses que me quedaban y ya pues hacer el trabajo de psicólogo y así fue mi paso, mi entrada en Cirera y mi paso. Llevas 3 años con la función de psicólogo deportivo dentro del club. Exactamente. En líneas generales, luego ya profundizaremos un poquito. Explícanos un poquito tu función actualmente. Vale. Y sobre todo con el problema que tenemos ahora mismo con el COVID. Vale, yo en Cirera he trabajado en varias líneas. Por un lado, Cirera tiene un área social muy potente de la que estamos muy orgullosos y por ahí pues tengo un proyecto que inicié junto a otros compañeros para hacer un equipo de salud mental para gente pues con trastorno mental o en problemas en riesgo de exclusión social y darle pues un lugar en el cual poder hacer deporte y trabajar pues todos esos aspectos personales y la inclusión social. Ese proyecto sigue vigente y con más fuerza que nunca, aún a pesar del gran impacto negativo que está teniendo el COVID en ellos, en nosotros, en el club, etc. Luego, a nivel de área deportiva, pues tengo múltiples tareas, desde entrevistar a entrenadores que van a incorporarse al club para establecer un perfil psicológico y ver en qué equipos encajan mejor. Trabajo con entrenadores durante la temporada a nivel de formaciones generales para que ellos mejoren su nivel de entrenamiento o asesoría personal en función de necesidades que surjan de sus equipos. A nivel de coordinación, pues trabajo todo el tema de establecer objetivos de resultado para los equipos
y qué objetivos más a corto plazo hay que ir trabajando. Y luego intervenciones individuales, también un poco a demanda y necesidad del club con jugadores, pues en función de si lesiones graves o conductas a lo mejor un poco disruptivas que generan malestar en el grupo y en la persona. Ahora, con todo el tema de la pandemia, el periodo que hemos podido entrenar, yo estaba otra vez retomando el contacto con todos los equipos para ver un poco cuál era su estado actual y establecer las líneas de trabajo para la temporada, pues ver cómo estaban a nivel de habilidades psicológicas, de grupo, si el grupo estaba cohesionado, si no, dudas de entrenadores, etcétera. Y por otro lado, trabajando en crear más formaciones para poder impartir con los entrenadores, ya que es algo que iniciamos la temporada pasada, pero hicimos la primera formación y justo cuando íbamos a realizar la segunda formación entró el COVID en acción y ya pues tuvimos que parar la temporada. Y ahora, pues por todo el tema obvio de la distancia social, de la interacción reducida, es inviable poder hacer formaciones presenciales. ¿Estáis trabajando a nivel online con los equipos y tal? Sí, ahora, bueno, hasta la semana pasada que hubo entrenamiento presencial, pues trabajábamos presencialmente, pero era todo más a nivel individual de cada equipo lo que necesitaba. Además, bueno, pues por tiempo todavía no he podido estar con todos los equipos, empecé desde abajo, desde los más pequeños, iba subiendo y ahora pues es un contacto más informal, sobre todo transmitir a los entrenadores que ellos no pierdan este contacto durante los equipos para que si todo va bien en un par de semanas podamos retomar al menos los entrenamientos y si no, pues para establecer unas líneas de trabajo para cuando podamos volver. David. Vale, yo, a ver, para empezar, o sea, porque hay mucha controversia. Hay una pregunta muy, o sea, muy genérica. Vale. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo? Vale. El psiquiatra, ya de entrada a nivel académico, el psiquiatra llega a través de medicina y digamos que es, podríamos decir, como el médico de la cabeza, que se encarga sobre todo de el cerebro y de cómo sus alteraciones influyen pues, en la conducta, en los pensamientos, etcétera. O sea, trabaja, digamos, con el objeto que es el cerebro y a partir de ahí tiene una línea muy marcada que todos conocemos que es de aportar farmacología, ¿no? Pues dar medicamentos para equilibrar esas alteraciones que puede haber en el cerebro. El psicólogo trabaja, digamos, con lo que surge a partir de ahí, es decir, nosotros trabajamos con la conducta, con cómo esas alteraciones del cerebro o no, porque trabajamos con toda la población, o sea, hay que romper un poco el estigma, el tabú este de el que va al psicólogo es porque está mal o porque está loco. No, puede ir cualquier persona porque nosotros trabajamos con la conducta, con la emoción, con el pensamiento de la persona y cómo influye en el entorno, ¿no? Es muy importante el contexto. Al final, los trastornos mentales también tienen mucha incidencia en el contexto, ¿no? En un contexto soy una persona totalmente normal, pero si a lo mejor tengo fobia o pánico al ascensor, pues en el ascensor desarrollo una conducta de pánico, pero en el resto no. En cambio, una enfermedad más física, biomédica, el que tiene, no sé, hepatitis, pues la tiene en todos lados y le afecta en todos lados, ¿no? Entonces, está ahí la doble figura. Sí que es cierto que la psiquiatría tiene muchos años de antigüedad, es una ciencia mucho más establecida, parte desde la medicina, y la psicología es una ciencia, pero muy nueva, con pocos cientos de años de vida, y hay mucho por hacer todavía.
¿Y qué beneficios le puede aportar a un deportista, o sea, tener un psicólogo deportista? Vale. Deportivo, perdón. En primer lugar, mejora del rendimiento. Nosotros nos encargamos de mejorar el rendimiento del deportista porque al final en el fútbol, como en todos los deportes, influyen 4 factores, que son la técnica, la táctica, estos dos son estrechamente relacionados con el trabajo que hace el entrenador, el trabajo físico, que ha aparecido la figura del fisioterapeuta, bueno, del preparador físico, y el psicológico, ¿no? Porque al final hay frases que muchas veces escuchamos de es un gran futbolista o un gran deportista, pero le falla la cabeza. Bueno, a lo mejor es que no es tan buen deportista, ¿no? Si uno de los 4 pilares no los trabaja. Al final, por mucha técnica que tengas, por mucha muy interiorizado la táctica que tengas, un gran físico, pero si llega un momento decisivo y tu cabeza no está donde tiene que estar, si no estás atento, si no manejas bien tus emociones, no vas a rendir al máximo, aunque seas muy bueno. Entonces, por un lado es la mejora del rendimiento directo, es decir, yo lo que sé hacer, yo como psicólogo te voy a enseñar a cómo hacerlo bien en el momento para sacar máximo rendimiento. Por otro lado, mejora aprendizajes, ¿no? Aportamos procesos de aprendizaje científicamente comprobados que mejoran y potencian la adquisición de habilidades. Es decir, una persona puede aprender técnica por su cuenta, pero si se lo enseña a un entrenador, pues lo aprenderá más y mejor. Y si además el psicólogo monta las pautas, pues aprenderá mucho más y mucho mejor. Luego, por otro lado, pues sí que es cierto cuando el futbolista no está bien, porque hay momentos en los que los futbolistas no están bien, pues ese soporte, pues para que anímicamente no se hunda, para poder superar la adversidad, para momentos muy críticos de lesiones graves, aportar toda una serie de protocolos que hagan que la recuperación sea más rápida y sobre todo se sustente sobre unas bases sobre las cuales luego haya menos recaídas, etcétera. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Es potenciar por un lado el rendimiento y el aprendizaje y por otro lado hacer un poco como de colchón, de soporte para cuando el futbolista pues atraviesa malas rachas, lesiones, etcétera. Jonah, ¿trabajas también con el primer equipo directamente? No, de momento no, es algo que está sobre la mesa, pero de momento no. Bueno, pues entonces sigo con la pregunta, es un poquito genérica. ¿Hay un trabajo, cuando un psicólogo deportivo trabaja con un primer equipo, hay un trabajo durante la semana previo, durante y después del partido? Sí. Aquí depende mucho de las metodologías de trabajo, ¿no? Antiguamente se trabajaba mucho más individual, pues a lo mejor había el primer entrenador hacía un entrenamiento puramente técnico, ¿no? Bueno, eso, muy individual. El segundo entrenador trabajaba la táctica, luego hay un preparador físico que trabaja a nivel físico, ¿no? Todo muy analítico. Ahí la figura del psicólogo puede entrar y puede tener, pues a lo mejor unos minutos, al principio, al final, pues al principio para trabajar activación corporal, atención, al final, pues para trabajar motivación, etcétera, etcétera. O luego hay la metodología que cada vez coge más fuerza y se está trabajando, que es metodología global y el trabajo multidisciplinar integrado. Al final, pues en ese punto, que es donde a mí me gusta trabajar, todos los integrantes del cuerpo técnico, entrenador, segundo entrenador, preparador físico, etcétera, planificamos la sesión o el partido dando énfasis en todos los factores, ¿no? Entonces, pues a lo mejor el entrenador, pues esa semana quiere trabajar, pues el golpeo y pondrá una situación táctica para trabajarlo y el preparador físico dirá, vale, pero queremos trabajar la resistencia, entonces el ejercicio lo haremos más largo y con más intensidad o menos intensidad y entonces el psicólogo deportivo dirá, vale, pues queremos trabajar
la atención, pues pondremos estímulos para trabajar la atención, o queremos trabajar la cohesión, entonces pondremos objetivos grupales, etcétera. Y eso, pues durante el entreno, cada integrante del cuerpo técnico se centrará en eso. Yo como psicólogo no voy a corregir errores de pase ni errores tácticos, pero yo voy a estar centrado en lo que quiero trabajar como psicólogo. Entonces, al final es algo que ya se trabaja, es decir, en todos los equipos, todos los entrenadores, aunque cualquier equipo de fútbol base que hay un entrenador, sin psicólogo, sin preparador físico, él está trabajando todos los aspectos. El problema es que muchas veces la carga la pone sobre todo en la técnica y en la táctica, y la psicología y el físico lo deja un poco secundario, y a lo mejor lo hace de forma inconsciente, el trabajo, no se fija tanto, etcétera. Pero el trabajo psicológico siempre está, en cualquier equipo, en cualquier deporte. La figura del psicólogo deportivo lo que hace es darle forma, es darle seriedad, es darle profesionalizar ese aspecto y trabajarlo bien, con sentido, con objetivos, evaluando, viendo si hay resultado o no. Esto a nivel de primer equipo es muy fuerte, cada vez más, bueno, los equipos de primera división llevan mucho tiempo teniendo psicólogos deportivos, lo que pasa es una figura que está mucho en la sombra, que no se ve, pero bueno, es un reto que yo todavía no he desarrollado. Al final mi carrera es muy corta, está empezando, pero me gustaría mucho poder estar en un primer equipo y, como tú has dicho, pues poder trabajar durante los entrenamientos, durante el partido, aspectos psicológicos. Hablando con Pep Fulqué, que gracias a él hemos podido hacer la entrevista, bueno, estos parones con el tema COVID, ¿cómo están afectando sobre todo a los más pequeños del club? Parar, volver a empezar, volver a parar, luego que si en el colegio o en el instituto les confinan, o sea, todo esto es una locura para los mayores. Me imagino que para los pequeños es muy difícil. Sí que es cierto que los pequeños cuentan con una herramienta que los mayores perdemos durante nuestro crecimiento, que es esa capacidad de abstracción, un poco de evadirse de todo y poder disfrutar quizá más el aquí, el ahora, no estar tan pendiente de qué pasará dentro de... Pero aún así es muy duro, ¿no? Es como decimos, al final desestructuras mucho la vida, ¿no? de los chicos y también de los mayores. A nivel social, por ejemplo, se rompen muchos vínculos porque el colegio, el fútbol, cualquier actividad, más allá de lo que te aporta a nivel teórico propiamente dicho, pues en el colegio conocimientos, en el deporte pues capacidad física y aprendizaje técnico y tal, está súper importante el vínculo con los compañeros, ¿no? Y es desarrollar habilidades sociales a través del contacto social. Claro, eso se está perdiendo mucho, entonces se sustituye pues por esa relación virtual a través del WhatsApp, a través del ordenador, que pierde mucho valor, ¿no? Porque pues toda la parte del lenguaje no verbal se pierde, sí que pues ahora con las videollamadas pues recuperas un poco, pero no es lo mismo, ¿no? Todo el tema de estar cerca, de utilizar todos los sentidos, de ver, de escuchar, de oler. Luego reduces mucho los grupos, porque al final pues el contacto que se tiene ahora desde casa va muy vinculado a los pues a los videojuegos y a esas actividades que tú puedes hacer en casa, ¿no? Yo estoy en casa y al final pues tengo mi contacto con los amigos con los que me llevo bien y haciendo una actividad que me gusta, ¿no? Pero al final estoy en el deporte y cuando estoy en el deporte o en el colegio tengo interacción con gente que no me cae bien, pero tengo que interactuar, tengo que aprender, ¿no? A cómo interactuar con gente que no es de mi agrado, a cómo manejar pues todas esas emociones que me surgen que no me gustan, de rechazo, de tal, y todo esto un poco se pierde, ¿no? Entonces se están creando pues como burbujas muy pequeñas que luego va a ser difícil porque luego van a petar cuando todo vuelva a la normalidad.
va a petar. Y esa también es otra cuestión, si todo vuelve a la normalidad, ¿no? Porque a lo mejor estamos con un ideal en la cabeza de todo va a seguir igual que antes y luego va a costar también a lo mejor dar el cambio de chip de decir, ostras, pues a partir de ahora a lo mejor, no sé, la relación social tiene que ser diferente, hay que tomar más precauciones. Está siendo duro. Nosotros a nivel de club, pues aparte de todas las penurias que hemos pasado durante estos 3 años con el tema del campo, el no poder realizar la actividad pues está haciendo que obviamente pues haya gente que dude, se plantee si seguir, si no seguir. Es complicado. Muy complicado. David. Sí, a ver, yo, por ejemplo, o sea, con lo que estabas diciendo de preparar un partido, o sea, se me viene a la cabeza, o sea, ¿cómo preparas un partido contra un poderoso? O sea, por ejemplo, para hacer un ejemplo, para no irme a primera división, bueno, de fútbol, pero bueno, es lo mismo. O sea, por ejemplo, el matador de hockey ha subido a Hockey Liga. Ajá. Se enfrenta a un Liceo, se enfrenta a un Barça, el otro día pues jugó contra el Liceo en su casa y solo perdieron 2-0. O sea, ¿cómo preparas un partido así que sabes que, bueno, es que te van a arrasar? O, por ejemplo, ahora hablando de fútbol, pues las chicas del Barça, o sea, todos sus rivales, al menos españolas, o sea, cuando van ahí, o sea, hay 21 goles en 4 partidos, o sea, y ninguno en contra. O sea, ¿cómo te enfrentas a un equipo así, psicológico? Vale. Primero es importante, quiero dejar claro que el psicólogo a veces se piensa que tiene fórmulas mágicas o que con una charla todo se soluciona. Eso no es así, es imposible. O sea, yo no puedo hacer una charla. Soy psicólogo, no magos. Soy psicólogo, no magos. Exacto, exacto. Entonces, punto número 1 y súper importante, ese partido se tiene que preparar con tiempo, con antelación, con un trabajo diario, ¿no? Pero al final, un factor clave en el éxito o fracaso deportivo en competición potente, en estrés, es no inventar. O sea, tú tienes que hacer lo que vienes haciendo durante toda la semana y durante toda la temporada, que es lo que a ti se te da bien, lo que tú has entrenado y lo que tú, en un contexto de estrés máximo, mejor puedes desarrollar, ¿no? Vemos muchas veces equipos que trabajan de una manera, están siguiendo un estilo de juego, una manera de afrontar las cosas, y cuando llega el partido difícil, creen que hay que hacer algo más. Y al hacer algo más, eso sale mal, porque nada sale bien sin entrenar, un 1% de las veces. O sea, sí, a veces ha habido entrenadores, equipos que han inventado algo y les ha salido bien y se han coronado. Bueno, un 1%, pero en el 99% restante no te sale. Y además, si tú te focalizas en hacer algo diferente, ya estás dejando de lado lo que siempre haces. Entonces, punto número 1 es afrontar ese partido haciendo lo que tú sabes hacer y lo que has entrenado. No tienes que ir a hacer locuras, no tienes que ir a inventar, no. Venimos trabajando de cierta manera, lo sabemos hacer bien, vamos a potenciar eso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está los objetivos que tú te marcas en el partido, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Por ejemplo, pues el que vaya a jugar con el Fútbol Club Barcelona femenino, que lleva tantos goles en tan pocos partidos, pues a lo mejor algún gol te van a meter. Es muy difícil. O sea, si tú vas allí pensando, yo le voy a meter 0-5, pues te vas a caer, no vas a poder, ¿no? Entonces, tú tienes que marcar un objetivo de resultado que sea realista y a partir de ahí marcar objetivos se llaman de tarea, para llegar a ese objetivo. Es decir, yo quiero, por ejemplo, vamos a intentar perder solo 2-0. ¿Qué hay que hacer? Pues a nivel defensivo tenemos que mejorar esto y trabajar así, ¿vale? Un objetivo. A nivel ofensivo, pues cuando recuperemos hay que salir rápido. Tener muy claro 3-4 premisas y trabajarlas. Al final, si cada vez que tú consigas una de esas premisas, para ti es un éxito, es un escalón que estás subiendo, ¿no? Entonces, tú ves el camino, tú ves la escalera que te va a llevar al éxito, ¿no? De la otra manera, si tú solo vas no, vamos a perder 2-0,
Vale, pero ¿qué hay que hacer? Entonces te empiezas a poner nervioso porque a lo mejor nada más empezarte a meter un gol, pero tú lo estás haciendo bien, pero tú no lo ves, porque eso no lo tienes consciente. Entonces ya te hundes a nivel emocional, caes. Y luego, por otro lado, es refuerzo positivo. Por muy mal que vayan las cosas, hay que reforzar. Es difícil, lo sé, pero no hay que caer en la disputa, no hay que caer en el error, en discriminar, en recriminar, etcétera. Hay que intentar, pues eso, hacer lo que sabes hacer, resumiendo, y lo que vienes haciendo, marcarte objetivos y todo el rato mentalidad positiva. Pequeños éxitos durante el partido, ¿no? Aquello de en una competición, no sé, de Copa, por ejemplo, que pierdes 0-3, decir, bueno, pues tenemos 90 minutos para marcar 3 goles y, bueno, nos marcamos el pasito a pasito, sí. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. David. Bueno, yo tengo una última, ¿vale?, pregunta, es sobre el trabajo tuyo, ¿vale?, o de cualquier psicólogo deportivo. ¿Es más preventivo o es el jugador o el entrenador que te viene a ti a hacer la consulta, lo que sea? Vale. ¿O tú ya ves más o menos por dónde van los tiros y...? Me gusta mucho la pregunta. Todo lo que sea preventivo es mejor. De ahí la gran importancia de que el psicólogo, si trabaja para todo el club, como yo, esté dentro de la coordinación deportiva y poder marcar objetivos y poder marcar un trabajo durante toda la temporada que ayude a que no ocurran desgracias, ¿no?, a que ningún equipo caiga enfermo y haya que intervenir, porque siempre es más difícil intervenir, ¿no? Lo mismo si está dentro de un equipo, ¿no? Lo que hablábamos, el trabajo durante todos los días a nivel psicológico ayuda a que luego no haya ninguna catástrofe y que haya que intervenir. Aún así, siempre hay que intervenir, ¿no? Entonces, es un poco... Hay unas líneas generales, unas pautas, un camino ancho por donde todo el mundo debe ir. A partir de ahí, dentro de ese camino, pues siempre hay cosas y hay demandas. Pues a lo mejor hay equipos que de golpe enlazan una racha negativa y hay que intervenir ahí directamente. O también al revés, hay equipos que enlazan rachas positivas para las cuales no están preparados, ¿no? A lo mejor un equipo que se marca como objetivo estar en media tabla y llega enero y ve que está arriba, luchando, ¿no? También ahí hay que intervenir. Luego, pues, como psicólogo yo veo cosas, pero no puedo verlo todo, ¿no? Entonces ahí también está el entrenador que viene y te dice, oye, tengo esto, ¿cómo lo ves? Jugadores que vienen y te dicen, tengo esto, ¿cómo lo ves? Un poco va por los dos lados, ¿no? Yo diría que todo lo preventivo que se pueda para luego tener que intervenir lo mínimo y que esas intervenciones pues, puedas tener el tiempo suficiente como para poder trabajar. Yo, por ejemplo, en Cirera, el primer año, todo fue preventivo, porque yo entraba de nuevo, eran muchos equipos, eran muchos niños, 500 fichas federativas, ¿no? Y entonces sabíamos que si yo entraba como psicólogo dando pie a que me hicieran demandas, el primer año iba a tener muchísimas demandas. Cualquier cosa. Entonces nosotros decidimos que el primer año yo no atendería demandas individuales. Al final sí que atendí, pero atiendes 2, 3 que son muy, muy importantes, pero todo fue preventivo. Y a partir de ahí, las demandas que me llegan ya van mucho más cribadas, aspectos muy concretos. Por ejemplo, el primer año, a pesar de decir que no me hicieran demandas, me las hacían y me llegaban de tengo un jugador lesionado. Vale, ¿qué le pasa? Le duele el muslo. Bueno, tiene una sobrecarga, al final se va a perder un entrenamiento, ahí no hay que hacer un trabajo psicológico. De todas esas demandas, al final, ¿a dónde derivan? Derivan a que me llega una demanda, por ejemplo, el año pasado, una demanda de una jugadora con la rodilla rota. Entonces, que tiene que estar muchos meses de baja
y ahí hay que hacer un trabajo psicológico muy importante. Ahí sí que entro, pero no en la demanda general por cualquier cosa. Entonces, ya para cerrar la pregunta, preventivo lo máximo posible para luego intervenir lo necesario. Jonah, hablabas al principio del fútbol inclusivo. Yo, que bueno, he tenido la suerte en el mundo del baloncesto de estar unos años cerca de un equipo de básquet inclusivo. ¿Cuál es tu labor dentro del fútbol inclusivo? Pues además son chavales súper agradecidos que viven el deporte de una manera, bueno, como digo yo, tienen capacidades que los supuestamente normales no tenemos. Exacto. Pues mira, yo trabajo, por un lado, ayudé a crear el proyecto, ¿no? Fue un proyecto con gente que se ha involucrado un montón, muchísimo. Entonces, ayudé en la creación y por lo tanto yo estoy dentro de la coordinación de ese proyecto. Actualmente tenemos 3/4 entrenadores, ¿vale? Llevando al equipo y luego 2 figuras por encima coordinando, que somos Jaume Santangelo, que trabaja en el hospital y hace de nexo entre el club y el hospital. Entonces él se encarga de un poco más la logística de pues, conseguir la ropa, el contacto con la Federación Catalana de Salud Mental para los partidos, la derivación de jugadores desde el hospital, ¿no? Y dar el feedback de cómo van. Entonces, yo por otro lado lo ayudo a él en todo esto. Yo también hago de nexo con una entidad privada en la que yo trabajo, un centro terapéutico. Entonces yo trabajo en esa entidad y también hago la derivación de jugadores. Y luego con el equipo, yo a los entrenadores les hago esa supervisión psicológica de los entrenamientos, de qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo deben ellos comportarse, ¿no? Cómo deben hablar, cómo deben actuar, etcétera. Y luego, en los entrenamientos en sí estamos todos, está Jaume, estoy yo y están los entrenadores. Entonces allí yo hago pues un trabajo de supervisión, atiendo a demandas psicológicas, que las hay y son diferentes, ¿no? Pero estoy allí de soporte. Trabajo también, por ejemplo, les paso test para evaluar diferentes pues estado de ánimo, motivación, etcétera, diferentes aspectos psicológicos. Hacemos el trabajo y luego trimestral o semestral, depende, volvemos porque le estamos dando un toque muy profesional, a pesar de hacerlo con los recursos escasísimos que tenemos, pero es un proyecto que nosotros vamos mucho más allá y le vemos un futuro muy, muy grande, porque al final lo que tú decías, es gente muy agradecida, es gente que necesita y se merece esa oportunidad. Desgraciadamente, todo esto del COVID está afectando mucho y cada vez más se están generando trastornos mentales, ¿no? A partir de, pues, de todo esto, lo que decimos, de la mínima interacción social, problemas laborales, problemas económicos, etcétera. Y vemos que cada vez el colectivo de personas afectadas en salud mental crece. Y hay que darles una vía, porque igual que ellos salen de la sociedad por culpa de ese trastorno, deben volver a entrar porque están capacitados, ¿no? Pero hay que generar esos puentes, esos vínculos, ¿no? Entonces, pues trabajamos en esto, en mejorar sus habilidades psicológicas, sus habilidades sociales, generar puentes. También con Jaume pues trabajamos para que al final el equipo es un lugar de paso por el que ellos deben estar y que les debe ayudar a adquirir hábitos saludables y poder entrar en la sociedad, pues ya sea por estudios o por trabajos. Entonces trabajamos también esto, ¿no? El cómo ellos pueden, entran allí una persona de, me lo invento, pero son casos reales, ¿no? De 40 años, llevo 20 años sin estudiar, sin trabajar, en casa todo el día, con mi paga y ya está. Eres joven, vamos a buscar, ¿no? Y logramos que accedan a hacer algún tipo de estudio o que empiecen a trabajar, cositas así, ¿no? Que es nuestro objetivo con ellos.
Sí, sí, además te encuentras jugadores de 20 años y incluso de 50 en el mismo. Bueno, nuestro equipo son mayor de edad, aunque yo en el centro donde trabajo pues son menores y vienen algunos, pero hablamos de 16. Creo que el mayor, te mentiría, pero tiene 60 años o así. Y todos entrenan juntos, compiten juntos. O sea, es alucinante, de verdad. O sea, es algo espectacular. Doy fe que es así, por lo menos en el baloncesto pasado así. David, ¿una más? No tengo ninguna más ya. Bueno, yo he dejado la última, que creo que es la más peleaguda. El tema padres en el deporte, padres en el fútbol. Yo cuando entrenaba decía, hay padres taxistas y padres managers. Padre taxista, que evidentemente llevaba al chaval al campo, lo acompañaba, animaba, y luego pues el padre manager, que todos sabemos cómo es el padre manager, que también tienes que tratar, supongo, con los padres, ¿no?, del club. Sí, exacto. A ver, el tema padre, como tú has dicho, es como un tema muy tabú en el club. Al final hay que valorar al futbolista como una persona integral, ¿no? Cualquier persona, estamos en múltiples contextos, estoy en el trabajo, luego voy al colegio, luego voy a casa, voy a tal, y aunque con la edad logramos adquirir esa habilidad un poco para separar, es totalmente imposible separar al 100%, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasa en el trabajo, cuando yo voy a casa, lo arrastro, ¿no? Aunque por muy bien que lo gestione, pero lo arrastro y me afecta a nivel emocional, a nivel cognitivo. Al jugador le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, valorar que podemos eliminar a los padres por completo es una utopía, es imposible, o sea, no podemos. No se puede eliminar al padre porque el padre influye y muchísimo. Entonces, hay que trabajar con ellos. Es difícil, es algo que los entrenadores por lo general no están capacitados y ahí entra mi figura y la de los coordinadores, ¿no? Entonces, es importante generar en el padre esa confianza en nuestro trabajo y esa responsabilidad de que tu hijo, lo que tú hagas con tu hijo, le influye en todos lados, ¿no? Entonces, yo no le puedo enseñar a hacer X cosa si tú por el otro lado estás estirando la cuerda hacia el lado contrario. A los papás hay que decirles que si no pueden sumar, al menos que no resten. Como mínimo que no resten para hacer algo, pero que a mayor implicación del padre, el éxito del niño es mucho mayor. Y a partir de ahí, esa implicación, como tú has dicho, hay que trabajarla, que sea una implicación positiva y no negativa, porque luego hay el extremo de esa implicación máxima de fanatismo, de manager, Entonces, es muy complicado. De hecho, ahora se está viendo, bueno, se ha visto mucho en los partidos que se han jugado sin público, se está viendo cómo las dinámicas de los equipos cambian muchísimo, cómo los resultados cambian mucho. Se está viendo ahora a nivel general del fútbol, pero quizá también en otros deportes está sucediendo que el equipo visitante está ganando un porcentaje mucho mayor de partidos porque no hay público y eso al final pues afecta. Hay a quien le afecta de forma positiva y hay a quien le afecta de forma negativa, pero afecta. Entonces, nosotros desde el club es un punto que tenemos en consideración, el tema de los padres, pero sí que es cierto que como es un punto, como tú has dicho, muy peliagudo, muy complejo, todavía no lo hemos atacado directamente. Estamos priorizando hacer un trabajo con los entrenadores y con los jugadores a nivel psicológico para establecer unas bases y cuando esas bases estén establecidas, entonces entraremos de lleno con los padres. Pero ahora mismo no estamos haciendo nada a nivel general. Luego a nivel específico, pues sí, ¿no? Lo que tú has dicho, que tanto si hay padres, al final yo llevar tanto tiempo en el mundo del deporte y haber estado de entrenador, tengo relación directa con muchos padres, ¿no? Entonces esos padres
al conocerme a mí personalmente y conocer mi figura, pues me hacen demandas, ¿no? Y a veces a mí me han venido padres y me han dicho, creo que estoy afectando negativamente a mi hijo, ¿me puedes ayudar? Eso es de valorar muchísimo, muy, muy importante, ¿no? Entonces he trabajado con ellos. O luego que nosotros desde el club detectamos algunas conductas muy manager extremo, en las que hay que atacar, ¿no? Pero sí, yo diría que los padres tienen que estar cerca, pero con cierta distancia, pero cerca, haciendo su papel de padre, que básicamente es el de animar y facilitar el trabajo a su hijo y a los entrenadores. Es que muchas veces... Sí, solo comento una cosa. El perjudicado es el chaval, por lo que tú decías, porque ahora que se están jugando partidos a puerta cerrada, yo me había encontrado partidos que cuando venía el padre, el chaval jugaba horrible, y la semana que no venía el padre, el chaval disfrutaba del juego, que era una barbaridad. Y supongo que con esto del COVID está pasando lo mismo con los partidos a puerta cerrada. Sí. David. Sí, no, yo quería poner un ejemplo, porque al decirme esto de la cambia dinámica de los equipos cuando juegan en un campo vacío, ¿vale? Me ha venido a la cabeza lo que le está pasando al Barça de fútbol sala. O sea, el Barça de fútbol sala se proclama campeón de la Champions. Dice, bueno, este año va a arrasar. Pues estamos en Liga, lleva 6 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 4. Y no con equipos, o sea, como típico el Movistar o el Pozo Murcia. O sea, es que incluso el Movistar está quinto, el Pozo Murcia está décimo, o sea, está el primero el Levante, el segundo el Pama Futsal, que ese aún está un poco arriba, pero tenemos un Peñíscola, un Cartagena o un Valdepeñas que están a la parte de arriba. O sea, la diferencia de jugar con público, a ver, siempre todo el mundo decía que jugando en el Palau, eso es una olla de presión. Claro, es que cuando se dice que el público es el jugador en el fútbol, el número 12, es cierto. Y además lo enlazo con lo que he dicho al principio de cómo preparar un partido contra un equipo potente. Tú tienes que entrenar, jugar como has entrenado, ¿no? En el entrenamiento tienes que intentar representar el ambiente, las características que va a haber en el partido. ¿Qué pasa? Que los equipos potentes que tienen campos más grandes y afición más grande también, se están viendo que ellos estaban acostumbrados a jugar en un campo lleno y ahora con el campo vacío no se acostumbran, porque al final cambia mucho la acústica, cambia mucho, lo que tú sientes es muy diferente. En cambio los equipos con campos más pequeños y con aficionados, con aficiones más pequeñas, ya estaban acostumbrados a jugar partidos en los que no me afecta que no haya público, porque yo ya estoy acostumbrado, yo estoy centrado en lo de dentro, ¿no? Y entonces ahora se está viendo esta disparidad de resultados que no le pasa, no es solo propio de un equipo, como tú has dicho, sino que es muy generalizado en los equipos que acostumbran a estar arriba y que tienen pues estadios más potentes, aficiones más potentes, y se está viendo, o sea, es muy curioso, muy curioso. Bueno, Jonah, hasta aquí estaríamos hablando horas porque van saliendo preguntas y preguntas y preguntas. Esperemos poder volver a contar contigo durante la temporada algún día. Por supuesto, cuando queráis. Primero de nada, queremos agradecer a Pep Fulqué por poder conectar contigo. También quiero agradecer a Jordi Perramón, a Joan Campmany y a Oriol Heredia, que nos han dado alguna pregunta, son entrenadores de baloncesto. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer, que creo que es fundamental en el deporte de hoy en día la función del psicólogo deportivo a nivel global de una entidad. Y que muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. He estado muy, muy cómodo y las preguntas han sido muy interesantes. Y como tú has dicho, yo encantado de poder colaborar con vosotros cuando queráis. Y si tenéis que dar mi contacto a cualquier persona que tenga más dudas, pues también ningún problema, ¿vale? Así que muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muy bien, Jonah. Bueno, familia de la BU Sports, la entrevista de la semana creo que vais a disfrutar con ella porque es un campo en el que
en que pocas veces se habla, el de la psicología deportiva. Y bueno, pues hasta la semana que viene.